Día, mi nombre es Cristian Fernando Peña Blanco. El día de hoy les vengo a hablar sobre estadística diferencial. ¿Qué son las distribuciones muestrales? Las distribuciones muestrales son la distribución de la estadística como tenemos la medida, la varianza, la proporción y que se calcula a partir de muchas muestras tomadas de la misma población. Cuando tomamos varias muestras de una población y se calcula una estadística para cada muestra, obtenemos un conjunto de valores que se describen como una distribución. Aquí, como podemos ver en el ejemplo, miramos la población de, cuando mira una población de estudiantes, se saca una muestra de varios estudiantes y eso se puede representar gráficamente. Y aquí tenemos la distribución muestreal. En el siguiente paso tenemos que son las distribuciones de muestreo y proporciones. Las distribuciones de muestreo son se describen cómo se comporta una proporción de éxito o cualquier característica de interés en diferentes muestras de una misma población o en otras palabras, la distribución de valores de la proporción se obtienen al tomar muchas muestras de un mismo tamaño y se calculan la proporción del éxito de cada una de ellas. Aquí como ejemplo tenemos que si un 30% de las personas en una ciudad apoya una política, se toman muchas muestras de 50 personas cada vez. La proporción de apoyo varía ligeramente entre muestras, por ejemplo, un 28, un 32 y un 30%. La distribución de muestras de las proporciones mostraría cómo se distribuyen estos porcentajes en todo el muestreo. Tenemos acá que son las distribuciones de muestreo con diferencia y suma. Las distribuciones de muestreo con diferencia y suma se refieren a cómo se distribuyen las diferencias o las sumas de dos estadísticas como medidas o proporciones. Se calcula a partir de varias muestras independientes y y su distribución de diferentes. Se mide cómo varía la diferencia entre dos estadísticas o dos muestras. Aquí, por ejemplo, tenemos que si tomamos una muestra de hombres y otra de mujeres, se calcula la diferencia en ingresos promedios. Toca repetir el proceso de las muestras, se genera una distribución de muestreo de diferencia. Y con la de sumas, que si sumamos los gastos promedio de dos ciudadanos y lo haces para muchas muestras, obtenemos una distribución de muestras y sumas. ¿Qué son las técnicas de conteo y cómo se aplican? Las técnicas de conteo son utilizadas en la matemática para determinar de manera eficiente el número total de posibles resultados en un experimento o en una situación. La podemos aplicar para probabilidad, para logística y para seguridad informática. Tenemos un ejemplo que si tenemos tres tipos de sillas y dos tipos de mesas, el número de formas que puedes combinar el tipo de sillas y mesas se multiplica 3 por 2 nos da 63 y eso se multiplica por 2 y da eh, el resultado. Al principio de la multiplicación, las técnicas de conteo simplifican el cálculo de combinaciones posibles que tenemos. Aquí tenemos qué son las combinaciones, la combinación y para qué se utiliza. Una combinación es una forma de seleccionar elementos de un conjunto de orden. El orden no importa, a diferencia de las permutaciones, que el orden es relevante en una combinación. Solo importa que el elemento que elijan no, que no represente, no se represente en orden. En aplicaciones tenemos las combinaciones en loterías, en grupos o equipos o en selección de ingredientes. Como ejemplo tenemos, si tenemos cinco frutas y queremos elegir tres, y al hacer una ensalada de frutas, la cantidad de formas de hacerlo sería una combinación, porque el orden en que elijamos las frutas no cambia el resultado que será la ensalada. Usando la fórmula, podemos tener 10 formas diferentes de elegir tres frutas en total de 5. Continuamos con qué son las permutaciones y para qué se utilizan. Una permutación es una forma de organizar los elementos de un conjunto de orden, y aquí el orden sí importa, a diferencia de la otra. Y las combinaciones que tenemos esas son para contraseñas, para carreras y asignación de tareas. Como ejemplo, tenemos que si tenemos 5 libros y queremos ordenarlos en un estante, el número de maneras de hacerlo sería una permutación, porque el orden de los libros importa. Usando la fórmula que tenemos acá, hay 120 maneras diferentes de organizar 5 libros. La permutación se utiliza cuando el orden de los elementos es relevante en la organización seleccionada. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.